Ok, entonces continuamos con la guía para familiares en duelo de la Sociedad de Cuidados Paliativos. Vamos a hacer la lectura comentada, como habíamos dicho, y vamos a iniciar acá. Dice que el duelo es el proceso de adaptación que permite restablecer el equilibrio personal y familiar roto con la muerte del ser querido. Resulta especialmente relevante cuando se pierde a alguien muy importante y pese a ser algo natural, puede ser un gran dolor, desestructuración o desorganización. Entonces, déjenme igual apagar otra vez porque por ahí se mete un ruidito. Comparto la pantalla para que vayamos viendo lo que estoy leyendo y ya seguimos. Entonces, algo muy importante. Ya habíamos dicho que el duelo es un proceso que nos va a llevar a una adaptación. Pero aquí nos dice un par de cosas más. Dice, permite restablecer el equilibrio personal y familiar, porque este equilibrio se rompe con la muerte del ser querido. Creo que eso es algo muy importante que lamentablemente todos aquí hemos pasado, hemos vivido, ¿no? Cuando un ser querido muere, no solamente es el golpe emocional de la pérdida de ese ser querido, el dolor de que ya no esté con nosotros, sino que también toda la estructura familiar va a cambiar, toda la estructura personal interna va a cambiar, ¿no? Y hay una desorganización aparte del dolor, ¿no? Aparte del dolor emocional, psicológico, se va a ver una desorganización cognitiva, emocional, pragmática también, ¿no? Incluso. Entonces es importante señalar todos esos puntos. Después nos comenta que el duelo se caracteriza por la aparición de pensamientos, emociones y comportamientos. Eso lo mencionamos en la clase pasada. Vamos a pensar sobre eso, tendremos emociones, resultado de eso, ya hablamos también profundamente sobre las emociones, y tendremos comportamientos distintos causados por la muerte del ser querido. Cuando alguien importante muere, una parte de nosotros muere con él, dice por acá el texto. Y esto inevitablemente va a provocar dolor. Aparte del sufrimiento que causa, el duelo es normal y ayuda a adaptarse a la pérdida. Prepara para vivir sin la presencia física de esa persona y mantiene el vínculo afectivo de forma que sea compatible con la realidad presente. Ese es un punto muy importante. Mantiene el vínculo afectivo. Después del duelo, se mantiene un vínculo afectivo, pero se va a adaptar, tiene que ser compatible con la realidad presente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo pierdo a un ser querido, a pesar de su muerte, yo mantengo una relación con él o con ella. Incluso también esto sucede no nada más en la muerte. Cuando tengo una pérdida de una persona porque se va a otro país, porque me divorcié o lo que sea, va a seguir existiendo algún tipo de vínculo, pero ya tiene que ser distinto, ¿no? Por ejemplo, padres divorciados. Ya no son pareja, pero tienen que seguir teniendo un vínculo compatible con su realidad. Tal vez no amistad, tal vez no, tan cordial, pero sí un vínculo maduro que permita que cumplan sus objetivos familiares con los niños, ¿no? Con los hijos en caso de que haya hijos. Si un familiar se va lejos del país, se va al otro lado del mundo, igual sigue habiendo un vínculo afectivo, pero compatible con la realidad. En la actualidad tenemos la ventaja de la tecnología y pues tenemos prácticamente la posibilidad de ver todos los días a nuestros seres queridos que están en otros países. Antes no era así, antes las cartas o pasar años antes de volver a verlo. O incluso había gente que sabía que se iba a ir y ya nunca iba a volver a ver a sus seres queridos, ¿no? Pero bueno, hablando de la muerte específicamente, cuando alguien muere, mi relación con él cambia, pero no desaparece. Yo ayer comentaba con una persona que me preguntaba sobre este tema, me decía, oye, de repente cada 4 meses, cada 5 meses, llego a pensar en esa persona y me pongo melancólico, tengo recuerdos que me ponen triste y me pregunta, ¿cuándo se va a acabar eso? Y le respondo, nunca,
nunca se va a acabar. Tal vez cada vez sea menos frecuente o sea de una forma distinta, ¿no? Puede que de repente ya no sea melancólico, sino ya sean recuerdos alegres incluso. Cada quien lo va a manejar distinto y depende de la relación que tuviste con esa persona en vida, cómo va a ser tu relación ahora cuando ya no está con vida, ¿no? Puede ser, depende de muchas cosas, de las emociones que tú tengas, de tu momento actual de vida. Tal vez estés pasando por un momento muy complicado en el que te reconforta pensar en tu mamá que ya falleció. Diferentes contextos que va a vivir cada persona. Pero es importante saber que no va a desaparecer su recuerdo de tu mente, ¿no? Porque mantienes aún una relación con esa persona. Bueno, aquí también es algo muy importante que no siempre va a requerir fármacos. Si el malestar es excesivo, puede ser conveniente buscar orientación y guía en los profesionales. ¿A qué se refiere con fármacos? Se refiere a antidepresivos en algunos casos muy específicos o también ansiolíticos. A esos tipos de fármacos se refiere y no suele ser necesario. Hay gente que se siente muy agobiada, pero no es lo más recomendable que los tomen. De hecho, el único médico que le podría recetar sería el psiquiatra y no se los va a dar así nada más, porque sí, no tiene que haber un fundamento para que pueda tomar esos fármacos. Y bueno, después, rapidísimo, ¿cuánto tiempo dura? Ya habíamos dicho sobre esto. No se puede decir un tiempo determinado, la duración es muy variable, pero se pueden considerar que los 2 primeros años suelen ser los más complicados. Después de eso, después de los primeros 2 años, se experimenta un descenso, una baja progresiva del malestar emocional. De todos modos, cada persona tiene su propio ritmo y necesita un tiempo distinto para la adaptación a su nueva situación. Entonces, mucha gente piensa, incluso en el IMSS, ¿no? Y en el ISSSTE, yo he visto que cuando hacen sus hojas de historia clínica y hay algún caso de duelo, ponen cuánto tiempo, y si es más de un año, lo clasifican inmediatamente como un duelo patológico. Entiendo por qué. No tienen mucho tiempo para la atención personalizada de cada uno de los pacientes. Entonces, ya tienen más de un año, es complicado y se le da atención. Entonces, por ese lado está bien, pero no es lo más correcto pensar que es un año y si ya pasó un año y yo sigo pensando en mi ser querido, entonces estoy mal. No es así. Hasta aquí. Todo lo que acabamos de decir es un breve resumen de lo que vimos en la clase pasada con algunas anotaciones extra. Hasta aquí, chicas, ¿alguna duda o comentario que quieran realizar? Recuerden que tienen los micrófonos apagados si quieren comentar algo. Adelante, Lau. No, dice que no. Ok. Bueno, voy a continuar. Si alguien tiene algún comentario que quiera decir así como, dijo algo que me hizo pensar en esto que quiero decir, me pueden interrumpir en cualquier momento, no se preocupen. Entonces, sigo compartiendo pantalla de lo que estamos viendo. Dice acá ahora, ¿qué puede ocurrir conmigo cuando viva el duelo? Tiene una frase de Amado Nervo, dice, comprenderás entonces, merced a estos signos misteriosos, que una vez más el amor ha vencido a la muerte. Una frase bonita que pone aquí. Y bueno, durante el proceso del duelo se pueden producir una serie de pensamientos, sentimientos y conductas fruto de la pérdida y que en principio se pueden considerar normales. La mayoría de los científicos opinan que la reacción a la muerte de un ser querido es algo muy humano, por extraña que sea la forma de presentarse. ¿Qué quiere decir esto? Todos vamos a tener algún tipo de reacción a la muerte de un ser querido. Todos. Y todas, de primera instancia, se pueden considerar normales, todas estas reacciones que tengamos. Y aquí vuelvo a mencionar que son sentimientos, que son pensamientos y conductas. Acá vamos a leer una tabla rapidísimo. Dice, tabla de manifestaciones normales de Worden. ¿Quién es Worden? Un tanatólogo, un médico especialista en el duelo, y nos menciona estas diferentes reacciones o manifestaciones que son muy comunes, tan comunes que se consideran normales cuando hay un duelo. Entonces, sentimientos. ¿Qué sentimientos voy a atravesar? Tristeza, enojo, culpa y autorreproche.
bloqueo, o sea que no quiero sentir, no quiero sentir. Esa gente que parece que no le duele, realmente está bloqueando el dolor. Ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, anhelo, emancipación y alivio incluso, insensibilidad y confusión. Son sentimientos normales todos estos. Ahora, también hay sensaciones físicas relacionadas a las emociones. Bueno, aquí dice sentimientos, pero hay sensaciones físicas relacionadas a las emociones directas que vas a sentir en el proceso de duelo. Ya cuando hablamos de emociones dijimos que eran una reacción fisiológica y aquí vamos a ver algunas de estas, ¿no? Opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, sequedad en boca, vacío en el estómago y sensación de despersonalización. ¿Qué es eso? Siento que no estoy yo, que estoy viendo todo como en tercera persona, como si yo no estuviera aquí, sino estuviera viendo todo a través de una televisión o de una pantalla. Y todo esto es normal. Ahora, conductas naturales, normales, soñar con el fallecido, muy recurrente. Evitar recordatorios. No quiero ir para acá porque me recuerda a esta persona que ha fallecido y prefiero que no. No quiero escuchar esta canción porque me recuerda a esa persona que ha fallecido y prefiero no pensar en eso. A eso se refiere con evitar recordatorios del fallecido. Suspirar, normal totalmente. Llorar, por supuesto. Algo muy importante aquí, atesorar objetos que pertenecían a la persona fallecida. Hay gente que dice, no, no guardes nada, todo tíralo, ya murió, y hay que aceptarlo y hay que dar el siguiente paso, y por eso se deshacen de todo. Eso puede ser una conducta de evitar recordatorios del fallecido, justamente. Hay que tener, hay que mantener un equilibrio ahí, sobre todo cuando hay un duelo compartido con otras personas, como casi todos, ¿no? Cuando una persona muere, no solamente yo estoy sufriendo su pérdida, también mi hermano, mi papá, así las diferentes personas que ponen alrededor de ese núcleo familiar donde se ve esa pérdida importante, van a tener su forma de llevar el duelo y sus diferentes conductas. Entonces, si yo sé esto, la próxima vez tocamos madera, pero la próxima vez que yo tenga que vivir un duelo, yo sé que va a haber personas que van a evitar recordatorios. Y a lo mejor yo soy de los que atesora objetos. Entonces yo sé que esto de atesorar objetos es normal. Pero también sé que aquel que quiere evitarlo también es normal. Son diferentes conductas de cada uno de nosotros que podemos tener en el duelo. Otra conducta que puede ser normal es buscar a la persona, como si fuese a llegar, como si estuviera en su habitación, e incluso llamarle en voz alta. Pensamientos, incredulidad, ya habíamos hablado de las etapas del duelo, ¿no? La negación, no lo puedo creer. Confusión, preocupación, este es muy importante. Alucinaciones breves y fugaces. Incluido aquí, sentido de presencia. Puedo ver a la persona, puedo escuchar a la persona a veces, o puedo sentir que está cerca de mí. Esto es normal. La ciencia no sabe qué es, puede ser nuestra mente, puede ser lo que para ti sea adecuado pensar sobre esto, está bien. Lo importante es que sepas que es normal, no hay que asustarse, no hay que pensar que uno está loco, nada de eso. Okay. Avanzando. Bueno, aquí habla de las diferentes etapas del duelo, las va a mencionar de una forma distinta, nada más quiero mencionar algunas cosas importantes. Es frecuente hacer reproches, ¿no? Que esto es que parte del enojo, ¿te acuerdas? Primero el choque emocional, que es como la negación, luego habla de hacer reproches a la persona que acaba de fallecer. ¿Cómo me haces esto a mí? ¿Por qué te vas? Es la parte de la ira, ¿no? Habíamos hablado. Hay quien siente cierto alivio por el fallecido. Frases como gracias a Dios que ya no sufre más. No creo que hubiera podido resistirlo durante mucho tiempo más, ¿no? Al alivio personal, cuando una persona está viviendo una enfermedad que lo está deteriorando, que lo está llevando a la muerte,
Él está sufriendo naturalmente, pero sus familiares, la gente que está cerca de él, alrededor de esa persona, también está sufriendo. También se agotan física, emocional y mentalmente. Entonces, cuando muere esta persona, sienten alivio por esa persona que por fin ya no está sufriendo, pero también sienten alivio por sí mismos. Y eso es normal. No tiene nada de malo, porque mucha gente dice, ah, qué mal me siento mal porque me siento bien, ¿no? Me siento aliviado, me siento emancipado de esta carga que estaba teniendo y me siento mal porque me siento bien de eso. Y es normal. Entonces, si te ha llegado a pasar eso o si te llega a pasar después, es totalmente normal. Y naturalmente va a haber un decaimiento físico, un abatimiento, ¿no? La parte física va ligada a lo emocional. Algo que no habíamos mencionado, pero es importante ahora aquí sugerirlo, es que también se pueden producir alteraciones del sueño. Puede haber insomnio, no puedo dormir por estar pensando en esa persona, pero también puede ser que me la pase durmiendo todo el día. Puede haber los dos extremos. Y puede ser que me la quiera pasar durmiendo todo el día porque a lo mejor estoy soñando con la persona fallecida. Entonces puede haber muchas de estas partes del sueño, extremos, o dormir muy poco, casi nada, o dormir muchísimo. Y lo que decíamos, percepciones, alucinaciones auditivas, visuales, la sensación de su presencia, todo esto puede ser normal. También puede haber gente que tenga miedo a morir, porque aquí algo que no habíamos hablado, me voy a quitar de la página un momento para que lo hablemos porque es importante. Cuando alguien cercano muere, nos recuerda nuestra propia mortalidad. A veces ni siquiera tiene que ser alguien cercano. Te voy a contar una anécdota mía de hace algunos años. Yo tuve, obviamente, durante mi trayecto en la universidad, pues compartí con otros compañeros de la escuela, con otros alumnos de la licenciatura, y había obviamente un grupo de personas que nos juntábamos más, ¿no? Y ahí estábamos todos. Y había un chico que se llamaba Carlos en ese grupo de personas con las que yo acostumbraba, con los que yo acostumbraba a juntarme. Y salimos de la universidad, dejamos de vernos, pues obviamente cada quien hace sus cosas, dejamos de convivir, de platicar. Y tiempo después me entero que, lo veo, recuerdo que tuve que ir a la universidad para hacer algún trámite de mi titulación o de mi cédula, no recuerdo qué cosa fui a hacer a la universidad, pero fui y lo encontré a esta persona que estaba haciendo su servicio social. Se había atrasado un poco en su proceso y estaba haciendo su servicio social. Y él era una persona con sobrepeso. Y cuando yo lo veo, estaba extremadamente delgado, extremadamente delgado. Mi pensamiento es, hace años, no sé, 2 años que no lo veo, por lo menos un año que no lo veo, seguramente se puso a hacer ejercicio, hizo dieta y bajó de peso. Qué bueno por él. Pues no, ya después me enteré, pasó el tiempo y me entero que está internado en el hospital. Me voy a esperar un momento porque aquí como que se puso en pausa la imagen de las No, chicas. Ahí está. se fue tu voz. Sí, me di cuenta que se desconectó esta cosa por ustedes pausadas y me esperé tantito. Entonces, estaba contándoles que después de un tiempo me entero que está en el hospital internado. Obviamente por amigos en común me avisan, oye, ¿qué crees? Carlos está en el hospital. Creo que me avisaron un día que estaba en el hospital y al día siguiente me avisan que ya había fallecido. Tuvo una complicación, tuvo un coma diabético. Muy joven, murió de 30 y tantos años este chico. Éramos de la misma, sí teníamos la misma edad, teníamos la misma edad. Y lamentablemente pues ya no vive, pero teníamos la misma edad y fallece pues, por complicaciones de la diabetes, que no se atendió. Él siendo gerontólogo, yo creo que supo perfectamente notar los síntomas, pero no se quiso atender. Porque recuerden que el duelo no solamente es por la muerte de un ser querido. El tener una enfermedad, ¿qué significa? ¿Qué pierdes cuando hay una enfermedad?
perdemos la salud, Primero. dinero, nuestra estabilidad emocional. Perdemos muchas cosas cuando perdemos No, la salud. Nuestro estilo de vida, nuestra rutina va a cambiar. Entonces, la primera etapa del duelo, ¿cuál es? Negación. Estoy notando que tengo síntomas que me señalan que probablemente tengo este problema de salud y en lugar de ir al médico a confirmarlo y atenderme, hago como que no está pasando. Por cierto, si ustedes son así o conocen a alguien así, cuéntenle por favor esta historia porque es importante. Esta persona, sabiendo, porque él era un gerontólogo, él sabía identificar esos síntomas. Algo muy importante que quiero también aquí señalar, parece muy superficial, pero no lo es. Si yo bajo de peso sin hacer nada para bajar de peso, no es bueno. Cualquier persona que baje de peso sin hacer nada para bajar de peso es una señal de que algo ya complicado está pasando. Si ven a alguien cercano a ustedes que les sucede así, hay que ir al médico lo más pronto posible. O a ustedes les pasa, hay que ir al médico lo más pronto posible. Bueno, regresando a la historia de este chico, fallece. Cuando yo me entero, fuimos compañeros, llegamos a tener una amistad importante, pero también después pues, nos desvinculamos de cierta forma, ¿no? Me afectó su pérdida de una forma moderada en cuestión a la cercanía, no éramos ya tan cercanos, obviamente lamentas la pérdida de un compañero, etcétera, pero algo que quiero mencionar aquí es que su muerte, siendo una persona de mi edad, me recordó mi propia mortalidad. Y como en la guía que estamos leyendo ahorita, te da miedo. Sí, yo también me puedo morir en cualquier momento, porque somos mortales. Se nos olvida que nos vamos a morir. Y yo creo que es importante ser conscientes de nuestra propia muerte para vivir mejor, no para vivir con miedo, porque hay gente que dice, ay, es que si estás todo el tiempo recordando que vas a morir, estás sufriendo, ¿no? Pero hay que recordar nuestra mortalidad desde el otro lado, no desde el miedo a me voy a morir, sino de, hey, no soy infinito, no soy eterno, tengo que querer profundamente, tengo que querer profundamente a la gente que quiero, tengo que vivir profundamente, tengo que hacer las cosas que puedo disfrutar y tengo que, en general, valga la redundancia, disfrutar de mi vida lo más posible. A veces se nos olvida y simplemente vamos viviendo y viviendo y viviendo. Entonces, tenemos muchas veces, lamentablemente a mí me pasó así, la muerte de una persona que tú conoces, que es cercana de cierta forma y que incluso es de tu grupo de edad, te dice, chin, todos nos podemos morir en cualquier momento. Entonces, mantener esa idea. Hay una, no me acuerdo qué grupo cultural antiguo tenía una frase muy importante que es memento mori. Me estoy aquí esperando tantito porque los veo en pausita. No se preocupen que cuando los vea en pausita, primero esto sigue grabando. Sí. Veo en pausita, siempre me espero, ¿eh? No se preocupen, no dije nada más. En Ah, cuanto bueno. pausita, me paro. Este, memento mori es una frase importante que significa recuerda que morirás. Y tenía el sentido que ahorita les estoy comentando, que es recuerda que te vas a morir y disfruta de tu vida. Ama profundamente a tus seres queridos, ama a tus mascotas, ama tu forma de vivir. Si no te gusta tu forma de vivir, haz lo posible por cambiarla. No siempre será todo posible, pero habrá cosas que sí puedas hacer. Entonces, a eso se refiere el memento mori. Y bueno, entonces aquí señala esa parte importante, normal, que es cuando alguien que yo conozco, alguien cercano, en mayor o menor medida, muere, me recuerda mi propia mortalidad y eso me puede hacer sentir miedo de morir. Y eso es normal, totalmente normal. Siguiendo con la guía. Bueno, aquí menciona cosas que ya habíamos hablado la clase pasada. Podemos tener culpa. Muchos de esos sentimientos de culpa pueden ser infundados. Pueden o no. ¿No? Ah, ¿por qué no vine rápido a verlo a despedirme? ¿Por qué no platiqué más con él o con ella? ¿Por qué no?
hice esto o aquello, ¿no? Y nos lleva un poco a lo que hablábamos hace unas clases referente a vivir en el presente. Cuando alguien fallece, a veces nos vamos mucho hacia el pasado, sobre todo a todo lo que no hice por esa persona. A veces también a lo que hice negativo. ¿Y por qué le hablé feo esa vez en 1985 que nos peleamos y me fui hace 30 y tantos años a pensar en algo que hice y sentir culpa? Esto es normal. Es normal si yo me detecto que estoy sintiendo eso o alguien que está viviendo un duelo que es cercano a mí siente esa sensación de culpa, esa emoción de la culpa, sentimiento de culpa, es normal sentirlo. Ahí intentar, si soy yo, tratar de ser consciente de vivir en el presente. Ya no, hay cosas que no hice, que me hubiera gustado hacer, consciente de que ya no es posible hacerlas. Y eso nos lleva a otra cosa importante. Hagamos con nuestros seres queridos, sobre todo lo que no nos cause remordimiento, arrepentimiento o culpa. Si tengo alguna inconformidad, disputa, enojo con un ser querido, tratar de limar eso. No tengo que estar de acuerdo con todo lo que las demás personas hacen. No tengo que ser, ¿cómo se puede decir? No tengo que aceptar todo lo que los demás hacen, pero sí tratar de vivir en paz con los otros. Asumir que los demás son distintos a mí, que pueden opinar diferente que yo, que pueden querer cosas distintas a las que yo quiero y aún así los quiero. Y tratar de llevar mi relación con los demás, con cada una de las demás personas, lo mejor posible. Sobre todo con las personas cercanas y las personas que me lastiman, que no nutren mi vida o que deja tú, como dicen por ahí, deja tú que no nutran. ¿No? Hay gente que quieres y que no te nutre, pero los quieres y están ahí a lo mejor a cierta distancia, pero ahí están y dices, ahí están bien. Hay gente que no nada más no te nutre, sino que te destruye. Como está de moda la palabra en la actualidad, hay gente que es tóxica, que te lastima de cierta forma y que ahí sí es importante desvincularse totalmente. Recuerda, ya hablamos acá, cuando tú tienes un duelo, porque cuando te desvinculas de alguien, porque tienes afecto, pero te desvinculas porque es necesario para ti, porque te afecta en tu vida, porque te destruye, como ahorita mencionábamos, sí hay que desvincularse. Y vas a vivir un duelo también. Tu relación con esa persona va a cambiar, pero no va a desaparecer. Lucas, no va a desaparecer. Va a desaparecer tal vez en el plano eh, más cercano, pero va a cambiar. Tienes que adaptar esa relación a lo nuevo, a la nueva realidad que estás viviendo. ¿No? Pero es importante que sí eh, tengamos en cuenta eso, tanto mantener saludables nuestras relaciones lo más posible y aprender a desvincularme de las personas con las que no me conviene mantener un vínculo cercano. No me conviene emocionalmente, no me conviene económicamente incluso, yo sé que me está explotando, que solamente tiene ese vínculo conmigo por un tema económico, o tiene ese vínculo conmigo porque eh, le sirvo para algo, pero no más allá. O me quiere, sí me quiere honestamente, pero es una persona que tiene tantos problemas emocionales que ya no me permite ayudarlo, pero me está afectando a mí. Todos esos parecidos a lo que ahorita estamos mencionando, hay que tratar de desvincularnos y llevar un vuelo ahí también. Pero bueno, cerrando el paréntesis y regresando a la guía. Antes de regresar a la guía, ¿algún comentario, alguna duda o alguna pregunta que quieran realizar, chicas? Sí, yo tengo una amiga que es muy querida porque estudió conmigo la prepa, pero tenemos un grupo en el chat de esas amigas de prepa y ella no quiere entrar porque pues ella vivió una experiencia, digamos, extramarital, vivió una relación con un chavo que era casado
y algunas de las compañeras se enteraron y creo que es esto lo que no le permite integrarse al grupo. Entonces me sigue a mí porque dice que esas no son sus amigas, que sus amigas son 5 y yo estoy entre una de ellas, pero, ay, pues realmente me atosiga porque cada vez que de verdad me da mucha pena decirlo, pero sí, cada vez que me habla es nada más para saber qué hago en mi vida, con mi hija, no sé, y siempre, a veces no me deja hablar. Hubo una vez que tardamos 40 minutos y no me dejó expresar una sola palabra. Ella ya está sola, murió su mamá, no es soltera, no tuvo hijos, y pienso que es esto lo que le pasa, ¿no? La muerte de su mamá le vino a dejar un vacío tan grande que lo quiere llenar con la vida de otras personas y especialmente la mía. Entonces, pues, no sé, me llama cuando estoy en clase o cuando estoy yo más apurada, me da pena, no sé cómo hacer esto que tú dices, desvincularme. ¿Cómo me puedo desvincular de ella? Porque la quiero, me da tristeza, su tristeza de la pérdida de su mamá, pero ella es muy yoísta, ¿no? Ella siempre es lo mejor, ella habla de un estatus que no tiene o que tuvo, pero ya no tiene. Entonces, no sé, yo siento que es tóxica porque cada vez que cuelgo el teléfono no me deja bien, me altera mucho y altera mi vida, ¿no? Entonces, pues yo quiero desvincularme, pero luego no sé cómo hacerlo sin ser grosera, ¿no? Vamos a hablar, probablemente en la próxima clase vamos a hablar sobre la comunicación asertiva. No es fácil. Ok. En teoría, bueno, vamos a ver aquí la teoría de la comunicación asertiva, de cómo la comunicación asertiva, para quien no haya escuchado hablar de este término, es aprender a decir lo que quieres, lo que sientes, lo que necesitas, lo que piensas, lo que sabes, de una forma directa, pero amable, ¿no? Expresar lo que piensas. eh, Así creo que la mejor definición es esa, es una forma directa, pero amable, empática con el otro. La asertividad es un punto medio entre dos tipos de comunicación que son más comunes, lamentablemente. La comunicación agresiva, yo necesito esto, me lo tienes que dar. O yo estoy triste. Sí, porque ya me reclama que no Exactamente. le contesto. Esa es una comunicación agresiva, por ejemplo. Es un extremo, ese es un extremo. El otro extremo es la comunicación pasiva, donde básicamente no digo lo que pienso y no digo lo que siento y me dejo llevar por lo que los demás dicen o desean y yo no digo qué pienso, si me siento bien, si me siento mal, no lo digo. Entonces el punto medio es lo asertivo, donde sí digo lo que pienso y lo que quiero, siendo de cierta forma empático con el otro, ¿no? Y aún así, siendo asertivo, puedo lastimar al otro o se puede enojar el otro. Yo no controlo la reacción de los otros. Entonces te va a ayudar mucho esa clase, Laura. Así rapidísimo para no dejar tu pregunta sin una respuesta, tienes que ser consciente Sí, de que tú no tienes la obligación de contestar siempre el teléfono, no nada más a ella, sino a quien sea. Si tú estás en clase, si tú estás en una plática con amigas, si tú estás haciendo cualquier cosa que te mantenga ocupada y alguien te marca, no tienes que responder a fuerza. No es tu obligación responder a fuerza. Si es una emergencia, va a volver a marcar, va a insistir o va a mandar un mensaje, la de, oye, tal vez estés ocupada, pero quiero que sepas esto que es urgente. Si no es una emergencia, ya después podrán hablar, ¿no? Entonces, en primera instancia, porque entiendo ahorita que sobre todo tu vínculo con ella ahorita es vía telefónica, o sea, su manera de comunicarse entre ustedes es vía sí, telefónica. Entonces, cuando te marca, no tienes que sí, contestar. porque evito verla, porque me absorbe demasiado. Por lo que dices, como son Gracias, Mario. 40 minutos hablando solamente ella, me imagino que en persona debe ser mucho más complicado. Entonces, Sí, lo que podrías hacer, que ya vamos a abordar con más calma cuando hablemos de la asertividad, es decirle directamente cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? Oye, cuando tú
me marcas y no podemos tener un diálogo, sino que solamente me cuentas cómo te sientes, a mí me hace sentir de esta forma. Me agobio, me estreso. Entonces, me gustaría que habláramos de una forma distinta, que pudiéramos dialogar o que pudiéramos hablar de otros temas. Si solamente se habla contigo para quejarse, oye, me gusta mucho hablar contigo, pero ¿qué crees que a veces estos temas que tú hablas me hacen sentir, importante esto, me hacen sentir de esta forma? ¿Te parecería bien que habláramos de otros temas, que platicáramos de estas otras cosas interesantes, que me dejaras contarte esto que me gustaría compartir contigo, etcétera, etcétera? Ok, Personas gracias, Mario. con ese rasgo de personalidad, ¿no? De que con esos rasgos de personalidad como los que tú mencionas que ella tiene, aparentemente es muy histriónica, no es el tipo de personalidad como muy dramático como tú lo mencionas, pueden ser muy sensibles a lo que tú dices. Primero, entender que no es tu responsabilidad, pero siendo empáticos, hay que tratar de no lastimar sus emociones, pero también, por otro lado, entender que si se lastiman, se siente mal o se enoja, tú no tienes control sobre eso. Tú ya intentaste tu mejor esfuerzo de comunicarte asertivamente, sin ofender, sin lastimar al otro, y si aún así se ofende o se enoja o lo que sea, ya no está en tus manos. No, pero de inicio, no tienes que contestar siempre. Y en segundo punto, hablar directamente con ella. Oye, o a lo mejor un texto, si tú sabes que hablando no te va a dejar hablar o se va a alterar, etcétera, le puedes mandar un texto muy bien redactado que puedes revisar varias veces. Quiero comentarte cómo me siento cuando pasa esto. Me gustaría que pudiéramos tener una charla, una plática de esta otra forma. ¿Qué te parece a ti? Me estoy aquí esperando tantito porque veo aquí que estamos en pausita. Entonces, todo esto lo menciono por la grabación que se mantiene. Ahí está. ¿Ya me escuchas nuevamente? Porque creo que me fui unos segundos. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Ahí está. Muy bien. Básicamente eso. No sé si se escuchó todo lo que te dije sobre tu amiga, Blanquita. Sí, Perfecto. ¿Alguien más tiene, o tú misma tienes otra duda? muchas gracias, Mario. No, ¿de qué? ¿Alguien más dudas, comentarios sobre esto? Bueno, regresamos al duelo entonces. Llegamos acá porque decíamos estábamos hablando sobre los sentimientos de culpa y llegamos hasta acá, pero bueno, regresemos. Eh, bueno, aquí muchas situaciones, ¿no? Todo lo que, esta sección de la guía que estamos leyendo y comentando es básicamente una ampliación en algunos fragmentos y un resumen en algunos otros de lo que ya hablamos de las etapas, las fases del duelo. Y bueno, pero ¿qué pasa con el duelo? Eso sí es importante que lo platiquemos. El duelo a lo largo del tiempo. ¿Cómo va a ir cambiando o cómo le ha pasado a mucha gente que podemos decir que esto sería lo normal o lo común? Al principio, la imagen del desaparecido ocupa por completo la mente del doliente. Esto es normal. Cuando alguien acaba de fallecer, o si me acabo de divorciar, o si mi hijo se acaba de ir de la casa porque se mudó a París o donde sea, los primeros momentos en mi mente va a estar todo el tiempo esa persona, todo el tiempo. Se le recuerda constantemente, se le extraña, se le echan de menos pequeños detalles de la vida cotidiana que se compartían con esa persona. Con el paso del tiempo se van a alternar estos momentos de recuerdos dolorosos, se va a alternar con una reorganización de la vida. ¿Por qué una reorganización? Porque cuando tenemos un vínculo afectivo con una persona, la incluimos por lo general en nuestra vida, es parte de nuestra rutina. Y vivimos con un ser querido, es parte de nuestra rutina. Cuando esta persona muere, la rutina va a cambiar, va a haber un desajuste en mi vida, tanto emocionalmente como en la parte física y pragmática. Entonces,
Primero voy a tener todo el tiempo en la mente su presencia y después va a alternar esos recuerdos dolorosos todavía probablemente con una reestructuración interna en mi psique, en mis emociones y externa en mi mundo físico real. Va a haber una reestructuración y se van a ir alternando esos momentos. Y progresivamente se van a ir espaciando los recuerdos más amargos para dar paso a recuerdos mucho más apreciados. En lugar de recordar con dolor y llorar profundamente, terriblemente, como dicen comúnmente, como Magdalena, a lo mejor voy a tener recuerdos más hacia la nostalgia o recuerdos más alegres, que sí tal vez me hagan derramar alguna lágrima, pero ya no es el mismo tipo de lágrima, ya no es el mismo tipo de recuerdo y el mismo tipo de emoción. Y ya no es todo el tiempo como al principio, sino que se va a ir espaciando cada vez más. Puede haber y va a haber periodos de recrudecimiento. O sea, ya me siento bien, pero llega la Navidad, o llega el cumpleaños de la persona, o llega el aniversario de bodas en caso de que haya sido mi esposa o mi esposo quien falleció, o llega su aniversario luctuoso, o llega una fecha especial que tiene que ver con algo emocional que tengo yo con esa persona y va a haber un recrudecimiento. O sea, ese día o esos días me voy a sentir más sensible, tal vez esté un poco más triste, tal vez diga incluso, yo ya me sentía bien, ¿por qué ahora me siento así? Eso es totalmente normal, totalmente normal. Y bueno, también se dará también una separación de los objetos personales del fallecido. Al principio, muchas personas no quieren deshacerse de nada. Los primeros días no quieren deshacerse de nada, de, la, de los objetos materiales del ser querido que ha muerto. Está bien, que no lo hagan, está bien. De hecho, mi sugerencia cuando me preguntan sobre esto es, oye, ya guardo todo y lo tiro. ¿Por qué? ¿Por qué la prisa? Tómense su tiempo, descansen, procesen y ya después, con calma, con un poco más de tranquilidad mental y emocional. Ahora sí, va a haber cosas que tenga que tirar, va a haber cosas que pueda regalar, va a haber cosas que puedan utilizar los seres cercanos a quien falleció, y va a haber cosas que quiera atesorar, que quiera tener como recuerdo, eh, que sea algo significativo, que yo quiera conservar, porque tiene un valor emocional para mí. Eso va a ir pasando con el tiempo. Entonces, hay mucha gente que nunca se quiere deshacer de nada. Ahí hay un problema. Sí tendremos que deshacernos, no es práctico tener todo. No tiene sentido tenerlo todo. Incluso como parte del proceso psicológico y mental te puede ayudar mucho poner las cosas en orden, guardarlas, separarlas en qué voy a tirar, qué voy a conservar yo, qué puedo regalar a alguien más que le pueda servir, ¿no? Todo eso ayuda mucho. Es más, a veces cuando limpiamos nuestra casa, sin hablar de duelo, ¿no? Cuando limpiamos profundamente nuestra casa y separamos qué sí sirve, qué no sirve, qué guardo, qué tiro, qué regalo, ¿a poco no sienten como mucha paz después de hacer eso? Como, Sí. otra. Si cuando es normal, la limpieza normal de la casa, que puedo separar cosas que ya no utilizo para tirar o para regalar, y puedo recordar, tenía esto que me hacía falta y no sabía que aquí estaba y lo retomo. Como que no nada más estoy limpiando mi casa, sino que limpio mi mente, limpio muchas cosas al limpiar, así normal. Imagínense al limpiar después de un proceso de duelo. Me va a dar mucha paz, también, ¿no? También sirve. Entonces los extremos me van a hablar de algo que no está del todo bien. Si nunca quiero deshacerme de nada, eso es un extremo. O si de inmediatamente me quiero deshacer de todo, eso también es un extremo. Y también tiene mucho que ver con la negación y con el bloqueo emocional que yo estoy poniendo. No quiero estar triste, como esta persona falleció, voy a hacer como que nunca estuvo. Entonces, todo lo que me recuerda a esta persona, me deshago de esto. ¿Alguien ha leído alguna vez un libro que se llama Martes con mi viejo profesor? ¿Cómo se llama, perdón? Martes con mi viejo profesor. No. El nombre real del libro es Martes con Maui. Maui es el apellido el nombre del profesor.
Eh, Rápidamente, les voy a buscar la película y se las voy a mandar para que, si quieren leer el libro, pues tiene Sí, muy pequeñas diferencias con la película. Sí tiene diferencias, pero son muy pequeñas. Les voy a buscar la película, se las envío para que la vean. Creo que en YouTube la encontré alguna. Mar- Mande usted. Se llama martes, el día martes, con mi viejo Martes, profesor. con mi viejo profesor. ujú. Gracias. Y aquí la estoy buscando. Ah, miren, aquí está justamente. Se las voy a enviar, la película completa, dura hora y media. Sí, Mario, por favor. Gracias. ¿No? ¿De qué? De todas formas, les digo un breve resumen. Es un periodista deportivo eh, que por alguna extraña coincidencia en la televisión ve a quien fue su profesor en el high school, en la prepa más o menos. Y lo ve en la tele porque es una persona que está desahuciada y que está hablando de cómo se siente bien a pesar de que se está muriendo. Entonces dice, ah, ese es mi profesor y se está muriendo. Entonces logra mantener o logra encontrar el contacto de su profesor y va a visitarlo y empieza a hablar con él. Se ponen de acuerdo para escribir el libro. Este libro está escrito, es la historia real del profesor y de la persona que escribe el libro es este comentarista deportivo que te estoy diciendo. Es una historia real, digamos. Se pone de acuerdo con él para escribir el libro. Él escribe el libro y el adelanto que recibe del libro de la editora se lo da a su profesor. Eso ya viene en el libro hasta el final, ¿no? Se lo da para cubrir los gastos médicos, incluso después los gastos funerarios también son cubiertos por este señor que se apellida, es Mitch Albom, el escritor del libro. Pero bueno, el punto es que se pone a conversar con su profesor y se ven los martes para hablar, ¿no? Para hablar y para escribir un libro sobre la vida del profesor y sobre sus enseñanzas de cómo está tomando su proceso de deterioro físico hasta que va a morir. Él está consciente que va a morir, tiene una enfermedad terminal y sabe que va a morir. Sobre eso va el libro y dentro de los recuerdos que habla de su vida en su infancia, este profesor dice que cuando es una familia de migrantes, como casi todos en Estados Unidos, ¿no? Son migrantes europeos, no recuerdo de qué parte. Entonces, su padre era una persona muy dura, que trabajaba y ganaba muy poco, y se casó y tuvo a su hijo, que es este profesor. Pero la madre enferma y muere, así súbitamente. Y como el padre no sabe leer, cuando les llega la cartita del hospital de, oiga, ¿qué cree que su familiar ya falleció? El que tiene que leer la carta es el hijo. Entonces dice que el tener que haber tenido eso pues lo impactó profundamente. Y que la reacción del padre, al enterarse de la muerte, fue deshacerse de todas las cosas de la mamá. De todo, hasta las 3 fotos, porque eran personas muy pobres. Y en esa época, pues tener fotos, no todo el mundo tenía fotos físicas, muchas como ahora que tenemos 35,000 fotos en el teléfono. Antes había 3 fotos en la casa. Pues las 3 fotos en la casa que había de esa señora, las tira, las rompe, hace que se desaparezca. Desaparece todo. No deja rastro de que había esa persona. Y en 3, 4, 5 meses, no sé, muy rapidísimo, se vuelve a casar. Es como la de, ah, tu mamá ya no está, no te preocupes, tu mamá nunca existió, aquí está tu nueva mamá. Eso es no aceptar lo que está sucediendo. Ya en el libro, esta persona te cuenta que esa mujer que llega a su vida le ayudó muchísimo, ¿no? Que ella no negó la madre que tenía, le enseñó a sobrellevar ese duelo de su mamá. No quiso suplantar a su mamá, sino todo lo contrario. Fue una ayuda para esta persona para poder llevar el duelo y para poder liberar sus emociones. Pero la parte del papá es la de que no lo dejó vivir su duelo, ¿no? Quería que hiciéramos todos como que si nunca hubiese existido. Y eso, lamentablemente, muchas personas lo hacen. Es una forma de afrontar su duelo, pero es una forma que lo único que va a hacer es complicar el duelo. Bueno, ya aquí tengo la película, déjense las mando por WhatsApp, para que acabando Gracias. la clase la puedan ver, o más tarde Sí,
o más tardecito, aquí se las mando. Está en YouTube, es gratis. La calidad de la imagen no es la mejor, pero tampoco se ve tan mal. Ahorita les va a llegar por allí en el grupo de WhatsApp. Ahí ya se sonó el teléfono. Ahí está. Ya llegó. Ahí Gracias. está. Perfecto. Oye, Mario, Mande usted. pero qué egoísta el papá, ¿no? Porque ni Sí. siquiera pensó en su hijo, lo que le iba a, a impactar a él, a afectar a su hijo. O a lo mejor, no sé, pues no, solamente pensó en él y que no le importaba que ya no estuviera ella. Mira, ya analizando, en el libro, no recuerdo si en la película profundizan un poco sobre eso, no recuerdo. Cuando la vean me cuento, Ajá. hace mucho que la vi. En el libro sí profundizan un poquito sobre eso. Y no es que al Señor, Ah, no es que al Señor no le importara, sino que le duele tanto que para sí. que duela hace como que no pasó. Mm. O Le duele tanto la muerte sea, de su... en Ajá, su dolor, pues esa fue su manera de evadir la realidad, ¿o no? exacto, buscó evadirlo. Le dolió tanto que no quiso que le doliera tanto y lo evadió. Me duele tanto la Pero ausencia se, de mi esposa que hacer como que nunca existió mi esposa. y se casó pronto otra vez. Sí, justo, incluso ahí sí fue algo muy egoísta, porque fue como, ay, rápido, rápido, reemplazar, reemplazar, nunca existió. Esta es la que Es siempre, que hay hombres que no, hay hombres que no saben estar solos también. no, no saben. Y es O sea que, la breve descripción de este hombre que mencionan en la película y en el libro. mm, Era un hombre que tenía mucho miedo, mucho miedo. De hecho, recuerdo mm, la película, se muere de miedo cuando esa persona, ese señor, el papá del profesor, ya lo estoy spoileando, como dicen, se muere de miedo. Su muerte oh, pues no le hacen, lo asaltan, pero no le hacen nada. Pero se espanta tanto que se muere. Le da un, órale, le da un infarto. debe estar interesante la película. Está interesante. Sí, Es una mucho. película hecha para televisión, entonces la calidad de la producción no es la mejor, la calidad de de las actuaciones no es la mejor, pero la historia es interesante. El, con, Ya, el El contenido, contenido. exactamente. Si les es posible, vean la película, ya se las... gracias. O sea, ahí en su mismo teléfono pueden abrir el grupo de WhatsApp, le pican a lo que les acabo de enviar y se va a abrir la película y ahí mismo lo pueden ver si ustedes quieren. Y si es posible, si la pueden ver, la próxima semana la comentamos. Ok, Sí, será interesante. Ujú. muy Si bien. alguien tiene el libro no lo consigues en PDF en internet, porque como es un libro relativamente reciente y se vende muchísimo, muchísimo ese libro. Cuidan mucho que no haya piratería digital, pero lo podrías comprar digital, que es más barato, o comprarlo físico no cuesta más de 200 pesos. Es un libro pequeñito que te lees, por ejemplo, si empiezan a leerlo mañana, si ahorita lo van a comprar y lo encuentras en cualquier librería, se vende mucho y siempre está. O bueno, siempre que yo voy a una librería, lo veo que ahí existe. Si ¿Y tú, quién es el autor? Mitch Albom, Mitch, lo voy a escribir en el grupo. Sí, por favor. Es más, les voy a mandar el link de Mercado Libre por si lo quieren comprar. Ya le voy a cobrar publicidad al autor. Ándale, les, Comisión. es- les estás ayudando a vender. Sí, Yo tengo, te puedo comentar, bueno, les puedo comentar algo. Adelante, por favor. Sí. Tengo una amiga que hace 2 años, 2 o 3 años, falleció uno de sus hijos, como de 40 años, su hijo. Y ayer la vi y cada cumpleaños de él se reúnen ella, su esposo y su hija a comer, a comer lo que a él le gustaba y a platicar de él. O sea, se siguen reuniendo en, pues en honor o en recuerdo de él y platican con él y todo. Eso es normal, ¿verdad? También. No nada más es normal,
sino es una muy buena forma de compartir el duelo con otros. Ah, qué bien. Sí. Ahorita que avancemos un poco, a ver si llegamos a esa parte, pero... Y lo mencionamos un poco en la clase pasada, que hay rituales. Esto de cada fecha Ah, y platicar sobre esa persona, y como tú dices, incluso que coman lo que a esa persona le gustaba. Eso es un ritual. Y los rituales son muy útiles para los dolientes. Ayudan a procesar mucho más la pérdida. ujú, Por eso, por ejemplo, hablar ujú, de que en la mayoría de las culturas latinoamericanas o las culturas que tienen que ver con religiones judeocristianas, hay el velorio, ¿no? El famoso velorio, que muchas veces ujú, el cuerpo ahí presente, llega la familia y amigos, apoyan a los dolientes directos y se despiden de cierta forma de la persona. Y estos rituales se han creado porque ayudan mucho al doliente a procesar primero la realidad de la pérdida y después las emociones que está viviendo. Y abrirse y hacer un duelo social, un duelo colectivo, también es muy importante y ayuda a ese procesamiento de las emociones que se están viviendo. Al compartir experiencias vividas, anécdotas entre ellos y al hablar sobre quien ha fallecido, se reconfortan mutuamente. ujú. Yo no he visto que esto se haga tanto acá en los velorios, sí se hace de repente, pero creo que no en todos, y creo que no en todas las familias, y me parece que no todo el tiempo, pero algo que está padre en la cultura estadounidense es que cuando hay un evento catastrófico donde mueren personas, se juntan ahí, hacen como un memorial y hablan de ellas, ¿no? Ay, la vez que Ujú, fuimos juntos al parque y dijo este comentario muy gracioso porque era una persona, y comparten como es justamente lo que ahorita mencionábamos, ¿no? Anécdotas y experiencias vividas, eh, ujú. ayuda mucho a eso, ¿no? Y poder hablar con otros de lo que viviste con esa persona y compartir puntos de vista de cómo era y todo eso, le puede servir mucho a la gente. Entonces, rápido para concretar la respuesta, te repito lo del principio, no nada más es normal, sino es deseable, está bien, es una buena forma de procesar esa pérdida. Y es una buena forma de seguir manteniendo la relación de la que hace rato hablábamos con el fallecido. Ya no Claro. Muchas gracias. ¿no? ¿De qué? Ya no puedo tener una relación física, ¿no? Ya no puedo llegar y abrazarlo y hablar con él, pero sí puedo mantener mi relación con esa persona cuando me junto con otros, festejo su cumpleaños y comemos lo que le gusta y platicamos sobre esa persona. Evitamos que se olvide de cierta forma y mantenemos ese... Sí. Sí. Y ella dice que sí, que seguido platica con él. Ujú. Ujú. Sí, estando en privado, en casa, Sí, mentalmente o a veces hasta en voz alta. Y, sí. y está bien y es normal. Gracias. Mientras uno es consciente de que físicamente no está bien. Porque hay gente que platica con él o con ella y cree que realmente está platicando con él y con ella. Que está ahí físicamente. Entonces, si tú sabes que está ahí en tu mente o si eres una persona religiosa y sabes que está ahí en algún otro plano espiritual o como tú lo quieras llamar, eso está bien. Cuando tú crees que está ahí o que va a llegar o que no ha muerto, sino que está en, no sé, luego hay pensamientos muy extraños referente a eso, de negación, ahí sí ya no estaría bien. Ok. Perfecto. Avancemos. ¿Alguien más antes de avanzar más bien? ¿Alguien más? Bueno, estamos hablando en general de cosas normales que pueden suceder en el proceso del duelo. Estábamos hablando del Ujú. duelo a largo plazo o a lo largo del tiempo. Entonces decíamos que primero los sentimientos y emociones son muy profundos. Tenemos en la mente a la persona fallecida todo el tiempo. Progresivamente voy alternando los sentimientos y pensamientos
con la reestructuración de mi vida y para llegar al final del duelo a que estos recuerdos se van espaciando mucho más. Dejo atrás los sentimientos de tristeza profunda y avanzo hacia la nostalgia o hacia recuerdos más alegres y reconfortantes. Y lo que decíamos, que por eso llegamos aquí, que puede haber momentos que se puede recrudecer las emociones de tristeza, que son fechas específicas, como la que ahorita mencionamos con Sandy, del cumpleaños o todo esto. Y también, esto que es lo que también mencionamos, la separación de los objetos. Deshacerlos o conservar algunos importantes para mí que tienen algún significado fuerte emocionalmente, o regalarlos que le pueden servir a alguien más, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿algún otro duda o comentario? Porque vamos a avanzar ahora, les voy a comentar hacia qué vamos. Vamos a hablar sobre cómo viven el duelo los niños y cómo yo como adulto le puedo ayudar al niño a vivir el duelo. Hacia allá vamos a ir. ¿Tienen alguna duda o comentario hasta ahora? No, gracias. Ok, perfecto. Entonces, el concepto de la muerte es un concepto abstracto y es complejo. La forma de abordar este tema y de comprenderlo va a depender de muchas cosas, ¿no? Obviamente de mi edad, porque mi edad va relacionada a mi nivel de desarrollo emocional, psicológico, cognitivo. También tiene que ver mucho mi educación, mi religión, mi cultura. Todo esto va a tener una importancia grande en cómo abordo y comprendo la muerte, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de características generales de cómo viven los niños el duelo. En niños, por ejemplo, las manifestaciones del duelo normales pueden presentarse inmediatamente después de la pérdida. O no, pueden presentarse, pasar un tiempo de la misma. Bueno, ¿qué manifestaciones son frecuentes en niños? Confusión, conmoción ante la pérdida de un ser querido. O sea, se parece al del adulto. Ira. No pueden manifestar su coraje, su enojo con juegos violentos. Pueden tener pesadillas o pueden estar irritables también. Pueden estar enojados en caso de que hayan vivido la muerte de un ser cercano, de un familiar como hermano, hermana, padres, alguno de sus padres, alguno de sus abuelos. Pueden sentir enojo hacia otros miembros de la familia. Y pueden ser muy hirientes a veces los niños también, pero tiene que ver con su etapa de desarrollo emocional y psicológico, incluso cognitivo, ¿no? Entonces hay que ser como muy, no tomárselo personal si de repente cuando estoy con un niño cercano a mí, en este caso, quien tenga un nieto o sobrino nieto, y de repente diga cosas que puedan ser muy hirientes, no hay que tomárselo personal porque todavía no desarrolla habilidades sociales, todavía no desarrolla del todo su capacidad emocional, cognitiva, la parte de la empatía a los niños muy pequeños, pues todavía no, se la tenemos que enseñar y se tiene que ir desarrollando el cerebro para que pueda existir ahí también. Entonces, si de repente sucede que hay un niño en la familia y es hiriente, incluso un adolescente, alguien en la pubertad, un adolescente pueden ser así todavía, ¿no? Tener comentarios hirientes hacia nosotros, tratar de no tomarlo personal, porque de cierta forma todavía no están completos, todavía no acaban su desarrollo psicológico y emocional. Bueno, entonces nada más, cerrando el paréntesis, también pueden sentir miedo. ¿A qué? ¿A morirse ellos mismos o a perder a algún otro ser querido? Pueden tener, en caso de los niños, estamos hablando menores de 13 años. Después de los 13 ya podemos hablar de pubertad y después podemos hablar de adolescencia, dependiendo cada caso específico. Pero bueno, hablando de niños, pueden tener regresiones, vueltas atrás a etapas de desarrollo anteriores. O sea, se actúan de una forma más infantil. Piden más atención, piden más cariño, hablan como bebé, se orinan,
más infantiles, a una edad que no corresponde a la real, pueden tener ese tipo de regresión. Pueden sentirse culpables también, ¿no? Eh, porque como el niño, con lo que ahorita decíamos, puede tener comentarios muy hirientes porque todavía no desarrolla toda esta parte del manejo de emociones, del control de emociones. Entonces muchas veces los niños cuando la mamá no los deja ir al parque, ya no te quiero mamá, y ojalá te desaparezcas, ¿no? Lo dicen, porque están enojados. Y si de repente dicen eso y la mamá muere, sienten culpa, obviamente, naturalmente. Mm. Sentir en su cerebro de niño que aún falta por desarrollarse, pueden sentir que su deseo de que su madre haya desaparecido fue lo que hizo que su madre muriera, o su familiar que sea, ¿no? Entonces, es muy probable que sientan culpa, no sepan manejar, bueno, no saben manejar sus emociones, son niños pequeños, están aprendiendo aún. Y hablando no más de aprender, sino que su desarrollo, o sea, físicamente, su cerebro aún no está completado, pues va a tener complicaciones ahí. Y obviamente van a sentir tristeza, pueden tener insomnio, pueden perder el apetito, pueden tener un miedo prolongado a estar solos, pueden tener falta de interés en las cosas que antes le motivaban, pueden tener una disminución del rendimiento escolar, o pueden incluso sentir y expresar el deseo de irse con la persona fallecida. No pensemos directamente en que sea un niño que se quiera suicidar. A veces, si son niños muy pequeños, no tienen muy bien el concepto muy claro de lo que es la muerte. Entonces, a veces piensan que la persona que muere está en otro lugar físico, ni siquiera hablemos de algo Ujú. religiosa o de otro lugar como el cielo, no hablemos de eso, hablemos de otro lugar físico. Entonces pueden desear y expresar que se quieren ir con esa persona, porque están en otro lado, cuando mueren están en otro lado físico, a veces lo pueden pensar así, porque su capacidad de abstracción todavía no es tan grande como la que desarrollamos después como adultos. Entonces, si expresa eso a un niño, no se asusten porque puede estar dentro de lo normal, pero sí hay que poner atención, nada más, ¿no? Poner mucha atención, no asustarse, porque luego es, como adultos también nos... Bueno, si se fijan todo lo que acabo de hablar de los niños, también a veces aplica en adultos, ¿no? Todo lo que acabo de decir, Sí, probablemente lo podemos sentir. Y los adultos, como muy adultos que seamos, cuando estamos enfrentando una situación complicada como la pérdida de un ser querido, a veces tenemos poco control de las emociones. También, como si fuéramos niños, también tenemos ese poco control de las emociones. Entonces vemos a un niño que dice, es que yo me quiero ir con mi abuelito que se murió. Dice, no digas eso. En lugar de reaccionar como adultos, hablamos como, no digas, y hasta los angoloteamos, ¿no? Así. Eso también es normal, digamos, ¿no? Hay que recordar que el ser humano es mucho más emocional que racional. Somos seres racionales, sí, pero no existiría lo racional sin lo emocional, y tampoco puede haber un entendimiento de lo emocional sin lo racional. Porque, por ejemplo, el perrito que tengo acá al lado también tiene emociones, también siente miedo, también siente cariño, también siente las emociones, enojo, las emociones que quieras. rechazo. Ajá. Pero como su raciocinio es distinto al nuestro, él mismo entiende sus emociones de una forma distinta a como nosotros las entendemos. Entonces, Claro, lo que nos hace humanos es la complementación de lo emocional con lo racional. Pero sí hay que el entender, raciocinio. exactamente, sí hay que entender que somos mucho más. Si lo quisiéramos poner en porcentajes, es un porcentaje mucho mayor la parte emocional que la parte racional. El ser conscientes de eso nos ayuda a ser más racionales, ¿no? El ser conscientes de nuestra propia emotividad y de la importancia de lo emotivo en nuestro pensamiento y en nuestras acciones, nos ayuda a ser más racionales. Bueno, sigamos. Entonces, para los niños, ¿cómo ayudar a un niño? Primer punto, ser completamente honesto.
Acompañar a un niño en duelo significa, ante todo, no apartarle de la realidad. Los niños se van a dar cuenta, porque cuando estamos viviendo un duelo en familia, los adultos están tristes, los adultos van a estar llorando, los adultos nos comportamos distinto. Hay cosas que no cuadran y los niños, por muy en desarrollo que esté su cognición, su forma de entender las cosas, se dan cuenta de que algo está diferente. Dicen, ¿por qué mi mamá dice que todo está bien y está llorando en la cocina? ¿Por qué mi papá dice que todo está bien, pero está bien enojado y si le pregunto algo, me habla fuerte, me habla feo? ¿Por qué mi tía dice que todo está bien, pero me abraza mucho? ¿Y por qué nadie me dice dónde está mi abuelo, o dónde está mi tío, o dónde está mi hermano? Entonces los niños se van a dar cuenta. Lo que pasa mucho es esto. A mí me pasó. Cuando murió mi abuelo, no me, no me dijeron. Y vi que mi mamá se fue, va a un viaje, y no, o sea, estaba rara la cosa, ¿no? Y yo de primera instancia dije, pues bueno, mi mamá se va de viaje y ya, pero ya pasan los días, pasa el tiempo y dices, ya entendí. Y eso complica el duelo que vive el niño. Muchas veces uno como adulto lo que intenta hacer es evitarle el dolor de la pérdida al niño. El clásico, ¿no? Se le muere el pez dorado, vamos a cambiarlo rápido antes de que llegue de la escuela, ¿no? Echa ese pescadito al excusado, vamos rápido acá a la tienda de mascotas y compra el otro igualito, que no se dé cuenta que se le murió el pez dorado. Chin, se perdió el gatito, rápido, consigue otro. Igualito, para que no se dé cuenta de que se le murió el gatito. Eso muchas veces, siempre, no muchas veces, siempre me Ay, parece que es con la... Mande usted, mande, adelante. Adelante. Ahí, no, es que te iba a decir que te perdiste, se perdió tu voz tantito. me se perdió un poquito. Entonces, casi Mm. siempre esto de evitar decirle la verdad al niño es para evitar que sienta el dolor. Los adultos lo hacemos para evitar que ese niño sienta dolor, por un lado, pero por otro lado lo hacemos para evitar decirles, porque nos cuesta trabajo decirles, nos da miedo su reacción. No queremos evadir el decirle al niño que es su hermanito, su mamá, su papá, su abuelo, su tío, quien sea, el ser querido cercano, murió. Nos abruma decírselo. Si nos abruma, nos da miedo decírselo a un adulto cuando tenemos que darle la noticia a alguien más de un fallecimiento, no sabemos cómo. Hay muchas emociones ahí. Con un niño, pues tenemos mucho más ese tipo de emociones y queremos evitar. Y sí, también queremos evitarle el dolor al niño. No esperar tantito porque por aquí veo que me hacen expresión de que no se oye muy bien. Me estoy esperando tantito. Avísenme si ya se escucha mi voz. ¿Ya se escucha mi voz? Ya, Sí. sí. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos que se escuchara bien? De cómo dar la noticia a los niños, ¿no? Ok. Sí, entonces, esto de no decirles siempre es con la idea de protegerlos y protegernos a nosotros también como adultos. Pero no es lo más correcto, porque le estamos complicando el proceso de duelo a ese niño. Entonces, en lugar de protegerlo, en lugar de hacer algo bueno por él, en realidad le estoy complicando su desarrollo. ¿Qué sí hacer entonces? Pues decirle la verdad. ¿Cómo y cuándo darle la noticia? Y bueno, inmediatamente, ¿no? Esa es la respuesta corta. La respuesta larga, aunque resulte doloroso y difícil, es mejor informarle de lo sucedido lo antes posible. Obviamente buscar un momento y un lugar adecuado donde le podamos explicar lo ocurrido con palabras sencillas, pero siempre ciertas. Aquí quiero profundizar. Palabras sencillas, vamos a hablar a su nivel. Vamos a decir la verdad,
pero solamente lo estrictamente necesario. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo, a veces funcionan mucho mejor las historias, ¿no? Si el niño tiene un tío muy querido, que lo admira mucho, que es el tío interesante en la familia porque anda en moto, porque toca la guitarra, porque es fuerte, ¿no? Más joven. Y el niño lo admira mucho y pasa mucho tiempo con él. Pero este tío, lamentablemente, tiene un accidente en su moto. Y un accidente terrible donde su cuerpo queda muy mal, ¿no? Probablemente incluso tenga cosas horribles en su cuerpo, que obviamente eh, es una muerte muy dolorosa para sus familiares también, ¿no? Cuando alguien muere y no nada más muere, sino que muere de una forma terrible, pues es doloroso. Entonces, ¿qué se le puede decir al niño? Lo indispensable. Tenemos que decirte que algo muy triste ha sucedido. Por ejemplo, ¿no? Tu tío Juanito tuvo un accidente, se lastimó tanto que murió. Ya no va a estar con nosotros y entendemos que estés triste, nosotros también lo estamos, pero estamos juntos y vamos a apoyarnos. Por ejemplo, algo así. No le vas a decir, ¿qué crees? Que le pasó un trailer encima, se le salió la mano, Sí. se destripó. No, no le vas, obviamente ese tipo de detalles no se los vas a decir. Y vas a usar palabras muy sencillas. Tuvo un accidente, se lastimó y murió. Y es que murió, ya no va a estar con nosotros. Estoy triste, sí, te entiendo, yo también estoy triste. Ven, vamos a llorar, es normal llorar. Le puedes dar un abrazo. Es muy importante esta parte, que el niño se sienta seguro de llorar y de expresar lo que siente. Entonces, ¿qué más puedo hacer por el niño? Bueno, primer punto, decirle la verdad lo más pronto posible, con palabras muy sencillas, muy claras, muy de acuerdo a su edad. Y solamente lo necesario, no dar detalles que no hacen falta y que no tienen por qué estar en la mente de un niño. Si tiene dudas y me hace preguntas, escuchar sus preguntas y contestarlas igual, de la manera más clara, más sencilla y solamente lo necesario. Solamente lo necesario. ¿Qué más hacer con un niño? Saber que estás para él, ¿no? Saber que tú vas a estar ahí. Animarle a que exprese lo que siente. Si le decimos, ay, mi hijo, no llores, no estés triste, tienes que ser valiente. No, 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 no tiene que ser valiente, es un niño. Si nosotros como adultos, cuando muere un ser querido, no tenemos que ser valientes. No tenemos que. Podemos expresarnos. Hay que animar a ese niño a expresar lo que siente. Va a vivir emociones intensas, sobre todo con la pérdida de un ser querido. Si el niño quiere llorar y está triste, hacerle sentir seguro, como usted les decía, tal vez abrazarle, decirle sí, llora. Incluso llorar con él no está mal. No está mal. Si al verlo llorar yo me conmuevo y lloro, si yo lloro, él va a entender que es normal llorar cuando perdemos un ser querido, que es normal llorar cuando estamos tristes y va a saber expresar mejor sus emociones. Algo importante aquí, si no quiere llorar, también está bien. Porque de repente decimos, pues llora, estás triste, llora, aquí estoy yo, llora. No, y si no quiere, está bien. A lo mejor va a llorar en privado. No tiene que llorar a fuerza conmigo. O si llora con el tío y no conmigo, yo me siento como medio celoso. Tratar de ser más empáticos y no tomarse personales ese tipo de cosas. Obviamente, este otro tío o su mamá o el abuelito o la abuelita que le dan una sensación más grande de confort, pues con esa persona
sí puede desahogarse emocionalmente. A lo mejor a mí, que soy su papá, me ve más como una figura de autoridad. Me quiere, me respeta, pero le cuesta más trabajo abrirse emocionalmente conmigo, aceptarlo, permitírselo, acercarme a él y decirle, oye, yo sé que estás triste, si tú necesitas algo, si quieres decirme algo, si quieres que haga algo por ti, yo aquí estoy para ti. Y abrazarlo. Algo importante aquí, por eso insisto mucho en el abrazo, el contacto físico, el tocar al niño, agarrarle su hombrito, agarrarle su cabecita, darle un abrazo. El contacto físico en los niños, en este tipo de situaciones, es muy importante. Muy, muy importante. Hay que estar siempre física y emocionalmente cerca del niño. Y también que tenga su espacio, que pueda estar en su habitación solo. Si vino el primito, que puedan ir a jugar. Y también esto es muy importante. Los niños pueden estar tristes y pueden jugar. Y pueden estar tristes y pueden estar en el funeral y pueden reírse mientras juegan. Y eso a mí como adulto me puede molestar, pero es normal. Entonces mejor, si te va a hacer el funeral en la casa de un familiar, si hay un patio allá atrásito, si hay un patio al frente, si hay algún lugar donde puedan estar los niños seguros y reunirse a jugar sin que hagan tanto ruido en donde estén las demás personas, asignarles ese espacio a los niños. O una habitación donde un adulto esté supervisándolos y puedan jugar, porque es normal que los niños vayan a querer jugar, porque está el primito, porque muchas veces en un funeral se reúne mucha familia que si no es fiesta, no se ven. Entonces de repente va a ver al primito, al amiguito, a quien sea, que no se ven desde Navidad o desde lo que sea y van a querer jugar. Entonces, asignar un lugar, un espacio donde estos niños puedan jugar. Yo he visto algunos funerales donde cuando se invita a la gente a acudir, sobre todo cuando son en lugares específicamente hechos para esto, ¿no? En agencias funerarias, donde tienen sus capillas de velación y todo esto, hay algunas de ellas donde no se aceptan niños, más que los de la familia directa. Está bien, hay que respetar eso, pero sí es importante cuando sea posible y si el niño quiere que participe en los rituales funerarios, porque luego es el velorio y no queremos llevar al niño, no que se quede ahí, alguien que me lo cuide y ahí que se quede. Pero si el niño perdió a alguien importante, es bueno que esté presente en los rituales funerarios si es que él o ella quieren. Hay que darle la oportunidad de asistir y participar si así lo desea. Esto le puede ayudar a comprender qué es la muerte. Le puede ayudar a procesar, así como al adulto le puede procesar que es real, al niño también. Hay que explicarle, eso sí, con anticipación, qué es lo que puede ver y escuchar ahí. Por ejemplo, se le da la noticia al niño, tu tío falleció. Se le da la noticia así como ahorita platicábamos. Y se le dice, cuando algo así de terrible pasa, las familias acostumbran a juntarse para apoyarse mutuamente y para despedirse del ser querido. ¿Quieres ir? Que te diga sí. Ok, quiero que sepas que puedes ver a tu tía, a tu primo, a tu abuelita, a tu abuelito llorando, porque están muy tristes. Entonces, cuando vayamos, es posible que veas a mucha gente triste y llorando. Vas a ver gente que esté rezando, vas a ver gente que esté haciendo estas cosas
particulares. ¿Está bien para ti? Ok, sí. Y también importante, si el niño ya está ahí y de repente se siente incómodo y se quiere ir y tienes la posibilidad de llevarlo a otro lado, de que alguien más lo cuide o algo así, hay que hacerlo también. Si no es posible que se vaya, si no es posible que alguien más lo cuide, pues tal vez si es en la casa de algún familiar, tengas la oportunidad de que te preste una habitación donde pueda estar el niño un poco aparte. Si es que se agobia, si es que se siente abrumado con todas las emociones que puede haber en un funeral. Ahora, si cuando tú le preguntas al niño si quiere ir al funeral y te dice que no, está bien, explica. "Hey, entiendo que no quieras ir. Mira, allá va lo mismo, allá va a haber gente que se reúne para apoyarse y mucha gente va a estar triste y va a estar tu abuelito y tu tía. De todas formas, ¿no quieres ir? No, no quiero ir. Ok, respetar también eso. Respetar que no quiera. Tal vez no sea momento, tal vez sea algo muy rudo, muy fuerte para ese niño, porque también tienen rasgos de personalidad diferentes los niños. Tienen rasgos de personalidad diferentes. Hay niños que digan, sí, sí quiero ir, sí quiero ver a mi tío para despedirme, sí quiero ver a mi abuelita para darle un abrazo, o etcétera, 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 etcétera. Entonces, y va a haber niños que digan, no, 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 qué miedo, yo no quiero ir. Y hay que respetar, hay que explicarle a los dos, tanto al que sí quiere ir como al que no quiere ir, hay que explicarle qué es lo que pasa y qué es lo que pasa en un tipo de ritual como ese. Pero respetar la decisión en cualquiera que sea. Hasta aquí, chicas, ¿alguna duda con los niños, con cómo ayudar a un niño No, en un duelo? Ok. Bueno, cuando una persona fallece, hay que tratar de que todo lo demás en su vida mantenga estructura. Porque a veces, si fallece la mamá o el papá, se tiene que mudar, se tiene que cambiar de escuela. Lo voy a repetir porque creo que se pausó. Hay que tratar, Sí, hay que tratar de mantener la estructura en la vida del niño. Que un familiar cercano muera ya es muy duro para el niño. Entonces, a veces si el que muere es el papá o la mamá o el hermanito, a veces se mudan. Entonces, eso desestructura todavía más, ¿no? Porque ya habíamos hablado antes de que la mudanza del lugar, cambiarse de casa, también representa un duelo. Ya se cambia de casa, ya falleció la otra persona querida y también, obviamente, como se mudó de casa, lo cambian de escuela. No es buen momento. Si hay niños, o sea, yo entiendo que a veces los adultos dicen, aquí me traen muchos muy malos recuerdos, tengo la posibilidad económica, me mudo. No es buena idea ni para ti como adulto, ni para los niños que hay en tu familia. Lo que tú y esos niños necesitan en este momento es tratar de mantener lo más posible la estructura en su vida. Una rutina les va a ayudar muchísimo a procesar el duelo. No es buen momento para cambiar al niño de escuela. No es buen momento para cambiarlo de sus clases de natación, de guitarra. Si tiene clases por la tarde y dices, no lo voy a llevar porque falleció el tío, tal vez 1 o 2 días no lo vas a llevar. Pero después sí hay que tratar de que mantenga su rutina y mantenga su estructura de vida. Es bien importante. Eso va a ayudarle mucho a los niños y a los adultos también. Bueno, tengo una pregunta. Tengo sí, una pregunta. sí, sí. Si al niño no le dices que falleció y decides no llevarlo al velorio porque dices, ¿qué necesidad tiene él de pasar por ese momento? ¿Es correcto o hasta qué edad es correcto que pienses eso? De que qué necesidad tiene de vivir eso. Todos tenemos la necesidad de vivir las adversidades de vida. Y también hay algo muy importante. Si tú le mientes al niño, se va a enterar de todas formas. No le puedes decir Claro, para siempre
que el tío Nachito o la abuelita, quien sea, ya no viven. En algún momento se va a enterar y va a decir, ¿por qué me engañan? ¿Por qué no me incluyen? ¿Por qué no? A lo mejor como niño no te va a decir con estas palabras, ¿no? Lo va a pensar con palabras, No, pero va a decir, ¿por qué no me dejaron experimentar esto? ¿Por qué no me dejaron despedirme de fulanito, Ujú. de sultanito? Entonces, yo entiendo que se le quiere ahorrar el sufrimiento al niño, pero no se le va, mm, lo vas a prolongar. Vas a prolongarlo, claro, ¿no? Por eso es bueno que cuando los niños son pequeños tengan algún tipo de mascota acorde a su edad. Eso le ayuda en muchas cosas al niño. Por ejemplo, tener un pececito que va a vivir, algunos pececitos viven un par de años, algunos pececitos viven algunos meses. Es bueno que tenga el pececito porque le va a ayudar a ser responsable. Ahora, yo soy el adulto de la casa, yo también tengo que ser responsable tanto del niño como del pez. Si al niño se le olvida darle de comer, yo le recuerdo, dale de comer. No le doy de comer al pez, pero le digo, oye, es hora de que ese pez coma. Entonces, insisto, presiono si quiero un poquito a que el niño vaya y le dé de comer al pez. Y va a aprender a ser responsable, por un lado. Pero cuando ese pez, que obviamente su ciclo de vida es mucho más corto que el nuestro, cuando ese pececillo finalmente muera y el niño viva la muerte de ese pez, le va a enseñar de una forma muy simple, muy sencilla, lo que es la muerte. claro, que no es eterno. Exactamente. Nosotros aprendemos de la muerte experimentando la muerte de los seres cercanos. Entonces le va a servir, ¿no? Vivir esos duelos chiquitos para cuando presente un duelo más grande. Así funciona la psique humana, ¿no? Nos funciona bastante. Suena raro, suena incluso feo, de, ay, hay que entrenarlo para que cuando alguien más muera le vaya mejor. Sí, básicamente sí. A lo mejor suena medio raro, medio feo, pero sí. Y sí va a ser mejor. Entonces, sí sería mejor decirles siempre, 100%. Recuerden, al final, si tú piensas, es que le quiero evitar esto, no quiero que sufra, le quiero evitar eso, no se lo evitas, lo postergas, lo retardas, Ajá, y después, tarde o temprano. exactamente, se va a enterar tarde o temprano, y va a ser peor, porque entonces se va a enojar contigo a lo mejor. Cuando crecemos, cuando estudiamos temas de desarrollo humano, vemos el desarrollo cognitivo de las personas. Cuando somos adultos, y incluso por experiencia, aprendemos que la mentira es normal. Es un proceso cognitivo normal. La mentira es habitual en el ser humano. Incluso la mentira es un proceso cognitivo, es una señal de inteligencia. Todos mentimos todos los días. Todos los días mentimos. Cuando le decimos al del parabrisas que nos lo limpia, a la vuelta, no es cierto. No es a la vuelta, no. Cuando le decimos a, ¿a quién será? Al que me está pidiendo que me cambie el chip a Telcel. Sí, es que ya tengo Telcel. Y no es cierto. Todos los días mentimos. Ujú. Adelante, Isabel. Cuando te dicen al rato te hablo y no te hablan, eso también es una mentira. Cuando tú sabes que no lo vas a hacer y lo dices, es mentira. Todos los días, Exacto. todas las personas, Sí, es un proceso cognitivo. No todos los animales pueden mentir. Solamente los humanos y uno que otro chimpancé, uno que otro mamífero tienen la capacidad de la mentira. Pero la mentira más desarrollada es la humana. claro. Entonces, cuando de adultos lo entendemos,
Entendemos por qué mentimos, por qué la gente miente, y cuando alguien nos miente hasta nos damos cuenta y decimos, bueno, está bien, pero de niños nos cuesta más trabajo. Si de adultos que un ser querido nos mienta, nos molesta, nos enoja y nos duele, de niños más. Entonces, un niño o un adolescente al que le mienten o le omiten información de la muerte de un ser querido, es muy probable que se moleste, que se enoje o que se sienta triste. Y entonces va a ser mucho más complicado ese proceso de duelo que si le hubiera dicho yo en el momento. Porque le quise ahorrar la tristeza y al final va a estar triste y enojado. Y se va a sentir que no lo incluyen. Y se va a sentir que no lo toman en cuenta. Y a mí no me dijeron, ¿por qué todo el mundo sabía y yo no? Yo hablando de cuándo voy a ir a ver a mi abuelita y todos me decían, ay, sí, pronto, y resulta que ya no está. Ya no. Entonces, imagínate todo eso en la mente de un niño que todavía está procesando muchas cosas, todavía está desarrollándose su cerebrito. Entonces, por eso mejor sí hay que decirles. Les digo, de la forma más sencilla, pensable, solamente lo mínimo necesario, pero hay que decirles lo que está sucediendo. Claro. ¿Dudas o preguntas? Esto que acabamos de hablar sobre los niños, si ustedes ven la guía, también viene una sección para adolescentes y es básicamente lo mismo. Sí. Básicamente, bueno, lo único que cambia con los adolescentes es que hay que potenciar su participación, permitirle comentar, mostrarse cercano, mostrarse disponible y respetar, sobre todo aquí, su expresión de emociones o su no expresión. Porque a veces los adolescentes así son, parecen como que ni le importó que se muriera la abuelita o el tío y tú te enojas con el adolescente. Y así es, a lo mejor en su cuarto solito va a estar berreando y jalándose el y está triste, pero el público no lo va a querer mostrar. Entonces eso creo que es la diferencia más importante con los adolescentes. Respetar de expresar el duelo. Respetar su forma de expresar emociones o su forma de no expresar emociones. Y nuevamente, no tomármelo personal si hace expresiones que no me gustan. Si en público hace cosas que no me gustan, a lo mejor ya en privado le digo, esto que hiciste me hizo sentir incómodo. Entiendo tu forma de expresarte, pero por favor evita hacerlo. No, ya después cuando hablemos de asertividad, vamos a ver mucho más puntos de cómo hablar de esta forma. ¿Preguntas, comentarios, chicas? Maestro, Mande usted, Alicia. mire, sus conferencias, disculpe, estoy un poco rouca. No te preocupes. Sus conferencias las estoy imprimiendo. Sí. Porque después me gusta leerlas mucho. Y con eso enriquezco lo que oralmente nos diga. Excelente. Creo que está bien. Excelente, Alicia. Sí, sí, sí. Sí, sí, todo lo que les envío, si lo pueden imprimir, si lo pueden tener, excelente. Es material de lectura. Mira, ahí nos lo muestras. Perfecto, Alicia. Perfecto. Voy a procurar que lo que les envíe también posteriormente, bueno, las guías que les envíe, no las hice yo. El primer texto que les envié sí lo hice yo, pero voy a procurar siempre ponerles un tipo de letra más grande para que sea fácil de leer al momento de imprimir. Rapidísimo para terminar por el día de hoy. Es el momento de vivir el duelo o apoyar a alguien que está en duelo. Primero, familia y amigos. Casi siempre vamos a necesitar sentirnos acompañados. Y también entender que va a haber momentos en que yo quiero estar solo. Entonces, como equilibrar y combinar. Buscar el apoyo de familiares y amigos y también de soledad.
Siempre que sea posible, compartir malos momentos con otros. Hay que darse permiso de sentir el duelo, permitirse estar en duelo, sin dejar de mantener mi estructura de vida. A lo mejor me van a dar, bueno, por ejemplo, incluso en el trabajo, me van a dar un par de días y tengo que regresar a trabajar. Igual al niño, darle un par de días y después llevarlo. Que cuando esté en la escuela tenga que hacer sus cosas y obviamente va a estar triste, decaído, pero que mantenga esa estructura y en casa permitirle si quiere estar un rato solo en su habitación o quiere estar un rato juntos que podamos abrazarnos y pueda llorar un poquito si le es necesario. Ese tipo de cosas es importante. Em, a veces, cuando estamos en duelo, nos sentimos mal cuando nos sentimos bien. ¿Qué quiero decir? Acaba de fallecer un ser querido, pero de repente ya pasaron, no sé, 1 o 2 semanas, lo que sea, y de repente escucho una canción y me pongo de buenas y hasta bailo. Y ay, me siento mal porque ¿cómo me voy a sentir bien si acaba de morir un ser? Ujú. Es normal, está bien, es normal, es saludable, incluso que a pesar de que tenga momentos de tristeza, va a haber momentos donde pueda estar bien, donde pueda sonreír. Entonces, permitirme esos momentos, no sentirme culpable por eso es importante. Lo importante, no tomar decisiones importantes en los primeros días o semanas del duelo. Ah, ya se murió mi mamá, hay que vender la casa y hay que deshacernos de todas sus cosas. Hay una anécdota rapidísima que les voy a contar. No es una anécdota mía, es una anécdota que alguna compañera en un curso parecido a este mencionó alguna vez y se me quedó grabada porque es muy importante, ¿no? Muere su hermana y sus hijas, las hijas de la mujer que falleció, están muy tristes y muy dolidas y ya no quieren la casa, ¿no? Ya no es que estamos aquí en casa de mamá y nos traen muchos recuerdos y estamos muy tristes, la venden inmediatamente. Y logran vender, Órale. la venden rapidísimo, la venden inmediatamente. Pasan los meses, uy, qué arrepentidas. Uy, me gustaría ir a casa de mi mamá para poner una veladora, para estar ahí simplemente, para poder mantener esos recuerdos, pero ya la habían vendido. Qué arrepentidas estuvieron. Claro. Entonces, claro ejemplo de no tomar decisiones importantes en el momento del duelo. Fue muy precipitado. Fue muy precipitado. Y en este caso fue un caso extremo, vendieron la casa, pero hablemos incluso de las cosas del fallecido, sus objetos personales, ahí déjalos. Ya después, 1 mes después, 2 meses después, con calma se puede reunir la familia y ponerse de acuerdo qué van a hacer con eso. A mi sobrina, perdón, le pasó lo mismo. No vendieron, rentaron la casa de mi hermano y de mi cuñada cuando fallecieron. Fue muy rápido. Querían, pues necesitaban dinero, digamos, y la rentaron. Los 2 primeros años sí recibieron renta, pero como era el jefe del esposo de mi sobrina y era un comandante, ahora resulta que ya no se quiere salir de la casa, ni les pagan renta, ni se quieren salir y a punta de pistola ya le dijo a mi sobrino que ya no regrese porque no se van a salir de ahí. Fíjate, esto estuvo todavía peor Peor. y ahora se arrepienten porque perdieron ellos después su casa propia que no habían terminado de pagar y se tuvieron que venir aquí al distrito porque no tenían ni dónde vivir. Imagínate, ahora están viviendo en un departamentito que tengo yo en la unidad Santa Fe para empezar de cero y con ese dolor y con ese sentimiento pues de todo, ¿no? Y muy Qué horror. triste.
sí. Por eso es importante no tomar decisiones serias, grandes, graves en ese momento. Y bueno, a veces hay cosas complicadas como el tema del dinero, ¿no? A veces quien muere probablemente era alguien que aportaba económicamente a la familia y ahora que ya no aporta, hay que ver cómo acoplar eso. Pero en el tema Claro, de las ventas o las rentas de las propiedades, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Si cuando no hay un fallecimiento hay que tener cuidado, cuando lo hay mucho más, ¿no? A veces Ujú, sí, te conviene arrendarle a la empresa que va a no hacerlo tú directamente. Hay empresas que se dedican, ujú, tú a la empresa le das la propiedad en consignación, la empresa se encarga de administrar la renta, el arrendamiento, te da tu parte, se queda su parte y ya. Y sí, la gente dice, no, no, porque así pierdo yo dinero. Pues sí pierdes dinero por un lado, pero ganas seguridad. Bastante más exacto. cuando hay un intermediario de arrendamiento y cuando no. Pero bueno, en resumen, no tomar decisiones importantes cuando estoy viviendo el duelo. Ya con el tiempo no cura todo, pero el tiempo da perspectiva. Es distinto. Se parece, pero no es igual. sí, Mucha gente dice, el tiempo lo cura todo. No es el tiempo, porque hay gente que puede pasar mucho tiempo y tener un duelo muy complicado. Más bien el tiempo nos da perspectiva y vamos a poder tomar mejores decisiones. sí, Entonces, en resumen, para mí, permitirme sentir todo lo que vaya a sentir. Tristeza, enojo, alegría, incluso. Estoy en un proceso, entender que es un proceso. Eso es importante. No tomar decisiones serias, importantes, que vayan a afectar mi vida a largo plazo en estos momentos. Compartir con ujú, personas, recordar que el duelo es personal, pero también es colectivo. Tener momentos para estar yo solo y confrontar mi duelo, pero también tener momentos donde pueda compartir con otros el duelo. Como lo que nos compartía Sandra de sus amigos o familiares, no recuerdo, que se reúnen en el cumpleaños de la persona. ujú, Mi amiga. Ujú. Eso sí, está perfecto. Cosas así son ideales para la parte del duelo colectivo. ¿Y qué hago yo si alguien más está viviendo el duelo? No es un duelo que a mí me afecte directamente, pero es que mi amiga murió su hermano. Yo al hermano a lo mejor ni lo conocía, no es una pérdida que a mí directamente me duela, pero me duele porque es mi amiga quien está sufriendo. ¿Qué puedo hacer? sí, Bueno, ahí lo que puedo hacer, aquí está Gustavo, pero no me deja meter a Gustavo. Bueno, ahorita ya verá ya se está uniendo. Ya verá ahorita la grabación porque ya casi nos vamos. ¿Qué puedo hacer? Estar física y emocionalmente accesible a la persona. Así, si quieren profundizamos más la próxima clase, pero estar física y emocionalmente accesible a la persona. ¿Qué le puedo decir? Si tienes dudas de qué decirle, mejor no le digas nada. Acércate a la persona, dale un abrazo y nada más. Si le dices, todo va a estar bien, aquí estoy, yo te entiendo, ya no llores, ¿sabes lo que va a sentir? Enojo. O en mi caso te va a hacer. ¿Qué decirle a alguien que está en duelo? Tú has vivido una experiencia similar y le puedes decir incluso, estoy contigo, estoy aquí, Nada más. Ujú. lo que necesites, estoy aquí para ti. Y abrazar. Pero cuando no sepas qué decir, literalmente mejor no digas nada. No digas nada, acércate, abraza a la persona. Y es muy importante, si la muerte fue reciente, es ahorita, está en velorio, están cosas así, estar ahí físicamente y estar al pendiente de lo que la persona necesita. No ha comido, le acerco algo de comer, le insisto para que coma un poco. Veo que está muy cansada, me la llevo, a lo mejor no ha podido descansar. Hace falta, porque muchas veces en los velorios pues se da algo de comer a la gente, hace falta café, hace falta pan,
veo que no, obviamente están tristes, están en otra cosa mentalmente y ya no hay pan, ya no hay café. Yo voy y si me está en mis posibilidades, obviamente, si está en mis posibilidades, yo compro el pan y lo pongo, ¿no? Si yo Apoyar. apoyar de alguna forma, si te es posible económicamente, si no, estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí. Y también no estar es algo que puedes hacer. A veces la gente está cansada, acaba de perder un ser querido y aparte de perder un ser querido, están físicamente agotados, no han dormido bien y hay un montón de gente en su casa porque está el velorio. Irse un ratito, dejarlos dormir, dejarlos solos o decirles, nosotros vamos a quedar aquí velando, ustedes váyanse a dormir. Yo sé que están muy cansados, no se preocupen, nosotros aquí vamos a estar. Bueno, si es una familiar muy cercano y eso es como algo que se puede decirles, vayan a descansar, nosotros aquí nos quedamos. Porque hay gente que a lo mejor no se va porque no quieren dejar solo el cuerpo, porque es una parte Ajá. de visión religiosa de la cultura. Dicen, no, no lo vamos a dejar solo. Así, nosotros aquí nos quedamos, ustedes vayan a descansar. Y si es de un pensamiento distinto, a lo mejor no se va porque están ustedes y son como invitados. Pero es como, ustedes conocen más a la gente con la que comparten. Si ven que es ese tipo de persona que está ahí porque no nos hemos ido, saber detectar eso y ya retirarme para dejarlos descansar. Claro, O el lado contrario, lo que ahorita claro. decía, y no se van porque culturalmente ellos no les gustaría que el cuerpo esté solo, decirles, yo aquí me quedo, voy a descansar un par de horas que yo de aquí no me muevo. Tú tranquilo. Y apoyar pragmáticamente. Y algo muy importante, en este momento, si la otra persona está viviendo el duelo y yo le quiero ayudar, el importante es el otro, no yo. Si realmente lo quiero y quiero ayudar, le voy a ayudar, aunque a veces a lo mejor ni se dé cuenta que le ayude. Porque luego ayudamos y queremos que nos digan, ay, qué buena persona es, ay, yo te reconozco que me... Si eso pasa, qué bonito y qué bueno. Pero si no pasa, ni modo, no es lo más importante. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios finales? Claro, está bien. Nada, estuvo muy bien. No, Mario, Muy bien. gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar. Muchas gracias. Yo creo que la siguiente, Sí, tenemos que continuar un poco más con el tema del duelo. Yo creo que ya con la siguiente clase terminemos, abordemos los temas que faltan. Faltan un par de cosas nada más. Lo terminamos en la próxima clase y ya para posteriormente abordar la comunicación asertiva. Chicas, muy bien. muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda, pregunta o comentario que surja en los días posteriores, pueden enviar un mensaje al grupo de WhatsApp o directamente a mí en el WhatsApp también. Siempre les pido, por favor, que me manden un mensaje a texto o de audio, porque a veces me marcan y o estoy en clase o estoy trabajando tocando o algo así y me es muy complicado a veces contestar llamadas. Contestar. Si alguien requiere que hable, Sí, no te preocupes. mensajito y digan, hola, profe, ¿a qué hora nos hablamos? Y ya hacemos un espacio y sí nos hablamos, pero primero manden un mensaje para ponernos de acuerdo, por favor. Muchas gracias. Muchas Bien. gracias. Gracias, Mario. Un abrazo. Que estén muy Que bien. tenga un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego a todos.